Hola amigos y amigas, estamos aquí en La Vida Dura y yo con mis locuras, con una invitadaza de honor que se llama Maite Aguilar, que bueno, a quien tengo el honor de conocer desde la época de secundaria, y nos va a platicar sobre su testimonio de vida, sobre todo en la etapa de la adolescencia, y bueno, que nos platiques antes y después todo, como hasta ahora que haces de tu vida, pero sí, lo más significativo es cuando estábamos estudiando y algo pasó que de repente Maite ya no estaba. Hola, amiga. Gracias por invitarme. Pues sí, efectivamente, no sé si te acuerdas que en la secundaria yo era una persona súper rebelde. Yo en conducta, 0, 4, 5, siempre fui muy rebelde. Obvio, me iba de pinta, o sea, hice de todo, ¿no? Junto con otra amiga. Irena Castillo. Ah, sí. Pues obviamente al acabar tercero de secundaria, pues no me dieron la reinscripción para prepa. Y entonces mi mamá me dijo, pues, ok, perfecto, pero te vas a monjas o militares. Y la verdad, yo escogí militares porque yo dije, ay no, está rezando y puras mujeres, no. O sea, yo sí dije, me voy a una... Me voy a aburrir. Sí, sí. Me voy a una mixta. Era de la única, bueno, en aquel entonces, hoy no sé, pero en aquel entonces era la única escuela militarizada con mujeres. Porque antes no, pues no había otra. No sé si hoy exista otra, ¿no? Sí. Definitivamente. Pero sí me inscribe mi mamá y yo lo único que te puedo decir que el primer día era como si me iban a llevar a la cárcel. Sí. Yo iba nerviosa, mal, o sea, de que no me latía, obviamente. Pues llegué, pues sí me fue bien, no me puedo quejar, pero pues la rebeldía siempre he dicho, amiga, que al final te pica más, porque yo luego no me adaptaba, era de contestar, siempre he sido contestona, y entonces ahí habían militares reales, o sea, militares que eran reales, pero jubilados. Era un coronel, era el mayor, o sea, sí había militares como tal, ¿no? Pero ya jubilados. Y pues la verdad era diferente porque entrábamos como cualquiera, creo que entrábamos a las 7 de la mañana, cantábamos 4 himnos. El himno mexicano, el himno de la escuela, el himno de la naval, y el himno del heroico colegio militar. ¡Qué barbaridad! No, hombre, pues te volvías cantante. Ah, pues sí, ahí estábamos, pues 1 hora cantando los himnos, nos leían la orden del día y ya luego nos hacían irnos a nuestros salones a tomar la clase. Para el final del día siempre había arrestados, porque había arrestos. Depende de tu comportamiento. Había algunos de mis compañeros que les daban la distinción de policía militar, PM. Entonces ellos eran los que te cuidaban en los arrestos y demás. Si tú querías ser cadete, había cadete primera, querías ser cabo. Normalmente llegábamos a cabo. Los que estudiábamos, tenías que estudiar. Tenías que estudiar el manual militar y demás para ascender a cadete de primera o a cabo. Sí, porque era como un plan de carrera ahí. Exacto. Podías quedarte ya para siempre. Exacto, exactamente. Yo ahí, hay gente que sí lo tomaba muy... Fíjate que muchos de mis compañeros eran corridos de escuelas. Muchos eran que los corrieron del Madrid, de la Mexicana, de ya sabes, ¿no? Y aparte, que cabe mencionar que no era prepa, era carrera técnica. Y entonces yo entré a la parte de turismo, había contaduría, turismo... Híjole, ya no me acuerdo las demás, pero yo entré a turismo. Bueno, al menos estaba muy bonita la carrera. Pues sí, la verdad es que sí. Aquí lo malo, fíjate que tú lo sabes más que, bueno, que lo sabemos los dos. La mexicana americana tenía muy buen nivel de inglés. Acá no. Aquí yo entré con you are, she, his, o sea, de las bases. Chicken. Ya ves, hasta la maestra corregía, porque lo pronunciaba muy mal. Entonces, pues sí, en eso sí te puedo decir que creo que académicamente era baja. Obvio, yo tenía legislación turística, tenía contaduría, tenía muchas cosas que pues nunca había estudiado, ¿no? Entonces eso sí no te puedo decir si era bueno o malo Sí, te estaban formando ya como para ocuparte. Mi mamá decidió que me metiera en una carrera porque esta escuela tenía primaria, secundaria, prepa y carrera técnica. Mi mamá decide meterme a carrera técnica porque esa sí fue decisión de mi madre, porque dijo, como te veo, no vas a estudiar la carrera. Una carrera en una universidad. Te veo ya no pintabas para más.
Y dijo, no, esta no me va a estudiar la carrera, entonces mejor que tenga algo más allá de prepa, ¿no? O sea, que no sea solo prepa. Sí, pues sabia tu madre. Y sí, bien me conoció, de verdad. Entonces te digo, la verdad es que sí fue difícil porque hacen novatadas. O sea, como que quieren hacer como el colegio militar, como el heroico, pero pues acá no. Y te digo, muchos eran corridos, pero muchos otros eran los típicos que querían entrar al heroico y por tener pie plano o por cosas de esas no podían. No, Entonces, para ellos la carrera técnica está. o sea, irse ahí a estar en lo militar, ¿no? Había uno que otro con esas ganas de hacer, ¿no? Ideología, exacto. Entonces había novatadas. De repente hubo una anécdota que estábamos formados y pues te ponían en firmes, en descanso, en todo. Y un día los hombres traían el uniforme de gala con espadín, traían una espada. Entonces ellos al marchar se agarraban el espadín y hacían esto con esta mano. Las mujeres eran con las dos manos. Y un día, no sé por qué, les dice el mayor que marcharan como nosotras. Nos moríamos de la risa. Porque la verdad es que hasta parece que bailaban y demás, ¿no? Entonces, y los castigaban. Entonces, pues yo me moría de la risa. Pues, sí. Pues llegó un día un capitán. No el capitán, sí era un capitán. Sí. Llegó y me pegó en la parte de atrás y me dijo, dejes de reír. Sí, hacían mucho eso. Entonces yo le dije, en tu vida me vuelvas a pegar. Sí. O sea, en tu vida. Castígame lo que quieras, pero no me vuelvas a pegar. Claro. Eso es lo que no estaba padre. Te estoy hablando, pues, de qué año. O sea, ya sabemos que ahorita eso seguramente no lo pueden hacer. Seguramente. Ahorita seguramente Esperemos. No, pues yo espero también. Digo, no fue mi único approach así de ese tipo, pero sí había novatadas para los hombres más que nada, era más para los hombres, ¿no? Entonces te digo, me la vivía arrestada muchas veces. ¿Tu novatada cómo fue? No, a mí no me hicieron novatada, como que era de hombres a hombres. Era más de hombres, sí. En ese momento era de hombres a hombres y les hacían bromas pesadas y cosas de esas, ¿no? Te digo que a mí sí me arrestaron más de varias veces, digo un arresto, y en esa época pues no había celulares. Claro. ¿No? Entonces mi mamá, tú me hablabas en la tarde y si veía que a las 4 yo no llegaba, decía, mi hija no ha llegado y seguro está arrestada. Y hubo una vez que me iba de viaje con mi mamá y mi familia y ese día me arrestan. Pero yo me tenía que ir porque si no perdía el avión. Pues me di a la fuga. Se le llama, me di a la fuga, me salí y aunque la orden del día ¿cómo se llama? Estaba si te yo, restringía para salir. Me fui a mi viaje, padrísimo, me la pasé. Cuando regreso, coronel me dice, estás arrestada durante 15 días hasta las 8 de la noche. No. Entonces yo ya sabía que era una jornada laboral antes de trabajar. ¿Pero qué te hacían en ese arresto? Dependía del PM o de quién se quedaba a cargo de la gente, porque cada vez se quedaba diferente gente. Sí. Entonces, dependía del humor del PM. Del PM o hasta del mayor o así. ¿Qué es PM? Policía militar. Ah, ya. Pues resultó que a veces te dejaban en firmes, parada, me podían dejar 2, 3 horas. O a veces, sí te hacían hacer ejercicio. Hubo una vez que me hicieron hacer, que se llaman patitos, que es en cuclillas, agarrarte los tobillos e ir caminando. Te hacían eso, el viaje a la luna famoso que era subir y bajar las escaleras corriendo hasta que te dijeran ya. Y al más allá. Sí, y aparte las escaleras de la escuela eran como de pirámide, que eran muy altas y muy angostas. Pero muy estrechas, entonces era peligroso. No sabes. Esa fue la época más delgada que tuve, ¿eh? Sí, eso que ni qué. Ahí lo único bueno de mi carácter rebelde fue que bajé de peso cañón, porque pues no había manera que la energía la usabas para eso. Para estar en eso. Y entonces, esos viajes a la luna, y así, o sea, varios. Otras veces nos dejaban en descanso. El buena onda te dejaba en descanso, que es más, o sea, es más cómoda la posición. Como doblando las rodillas. No, en descanso es abrirte de piernas.
¿Sí me Ah, explicó? O sea, no. en firmes es tener los pies juntos. Ah, ya. En el momento en Sí, sí, descanso, sí. pues, separas un Ah, pie y ya. entonces te quedas como con las Ah, piernas sí, como abiertas. en la escolta de la escuela, Exacto, descanso. exacto. Ya. Esa era la posición más cómoda y el que era buena onda, pues te podía tener 2, 3 horas en Ujú. descanso, pero era la posición mejor Ujú. que nos podían tener. Ay, no. Entonces te digo, esa vez hasta las 8 de la noche sí fue horrible porque fueron 15 días. No. Entonces te digo, yo ya sabía lo que era una jornada laboral, ¿no? Ujú. Entonces sí fue diferente. La realidad es que, pues sí, hoy si me preguntas, no me llevo con nadie, la verdad. De ahí. O sea, ya no. Llegué a tener una relación con una de ellas que fue con la que más me llevé. De repente, Ujú. después, años después, supe Ujú. de ella. Pero no, porque era gente muy diferente a mí. Ujú. Ahí sí te puedo decir que éramos muy diferentes. Sí. Eran buenas personas. Había de todo como en todas las Ujú. escuelas, eso sí creo. Sí fue toda una experiencia. Imagínate, yo para el 15 de septiembre yo no marchaba el 15, yo marchaba el 14. Ah. Porque éramos militarizadas, no Ujú. militar. Y los militares, Ah, ok. el Ah, 16, sí, el 16 el es el 16, desfile. el día que ellos desfilan, nosotros Ujú. desfilábamos. Ujú. Yo luego no quería ir, pero ¿qué Ujú. crees? Que hubo una vez, también he de reconocer, pues que ya me querían correr también de la militar. Por Válgame. mis inquietudes, entonces, yo en ese entonces, pues, ¿para qué digo? Está Ujú. mal dicho, pero pues es real. Sí. Tenía mi padrino de comunión, que era primer comandante de la milicia y Fuerza Aérea Mexicana. Ándale. Entonces mi mamá corrió, compadre, por favor, Para ayúdame, pedirle ya ayuda. quieren correr a tu ahijada y va en el segundo, ya sabes, segundo de No, prepa. no. Y entonces, pues sí me hizo el paro mi padrino, pero me hizo prometerle que iba a ir a todos los desfiles. Vaya. Yo antes me hacía, pues, la verdad, trataba de evitármelos, Sí. pero no. Pues no me te dijo, quedó de otra. ya Bueno, no al me menos atendiste esa instrucción. Sí, atendí la instrucción de, pues sí, para que no me corrieran. Sí. Entonces, Quedar pues, bien con el padrino. exacto. No, es que te digo, era diferente porque teníamos el uniforme normal, que Ujú. el uniforme era como, ¿te acuerdas del uniforme del Miguel Ángel? Sí. Que tenía claro, azul, jumper azul, sí, con ajá, un con cuello de cuellito de blanco, plástico. Sí. Así era, pero nosotros traíamos corbatín rojo, Ajá. un cinturón, y ese era el de diario. Pero aparte teníamos el de gala. Ujú. Teníamos con kepi, que se le llama, con una bombita acá arriba, de botas blancas. Ujú. Tenemos que ir todo azul con amarillo. Ojo. O sea, Sí. ese era el de gala. Y también llegamos a tener camuflaje. Ujú. Una vez al mes nos Sí, llevaban a como la de Jusco. soldado. Ajá. Nos llevaban a la Jusco Ujú. a hacer prácticas de guerra, que yo decía, Dios santo, o sea, México no va a guerra, o sea, ni los del heroico. Ujú. Pero bueno, nos hacían una vez al mes ir todo, a los viernes nos llevaban Ujú. y hacíamos prácticas de guerra. Ujú. Entonces, pues sí, todo eso, por eso te digo, fue la época más delgada porque pues era mucho Sí. ejercicio, era mucho, Sí. o sea, mucho. Mucha disciplina, mucho ejercicio, mucho, pues respetar, se supone. Pues sí, las reglas. yo sí me saltaba, por ejemplo, el kepi, tú tenías que traer, como mujer no te hacían Ujú. que te cortaras el pelo, los hombres sí tenían que traer casquete corto, Ujú. pero me dio mucha risa porque mi cabello, yo tengo mucho cabello, y Ujú. entonces era, me pongo el kepi, pero no me cabía el cabello adentro, Ah, porque no me cabía el kepi. sí. Entonces me lo deja, y aparte yo traía en esa época aquí adelante Ah, sí, también, porque- pues yo traía, ya sabes, el El copete. entonces lo que yo hacía era metérmelo de abajo Ujú. para dejarlo de afuera, Ah, lo de sí, acá para que te adelante. quedara bien. Y entonces el mayor me decía, cadete, metas el cabello. O sea, no se debía ver el cabello. Y decía, no, es que no me cabe. Escoja o el de abajo o el de acá. Entonces eran las cosas que le sacaba de quicio. Negociabas, Sí, no, ni negociabas. negociaba. Me decía, no es, o sea, no, No es negociable, exacto, o señorita. sea, es a fuerza. Entonces me tenía que meter el copete y demás, porque sí era incómodo, pero de verdad que luego no me cabía. Y él lo vio. Sí. También, por ejemplo, teníamos que llevar de esas botas feas, con Sí. zipper. Ah, sí. Sí, Pero rudas. yo siempre he sido piernuda. Ujú. Y entonces, con todo el ejercicio, pues Se estaba te bien hizo dura. Entonces, a la hora de subir las botas, se me reventaba el zipper. el zipper. Ujú. Entonces, tuve que pedir un permiso especial para que me dejaran llevar botas de esas que no traen zipper, Ah, que eran sí, más modernas, sí. digamos. Más ajustables. Exacto, eso sí me dieron permiso porque veían que se me reventaban las botas con zipper, ¿no? Ujú. Entonces fueron
te digo, sí fueron años diferentes. Toda una experiencia diferente. La verdad es que sí, toda una experiencia muy diferente. En ese tiempo, pues, me separé mucho de todos los de la mexicana y demás. ¿Por qué? Porque, pues yo No, estaba pues en estabas otro... enfocada en eso. Y luego que me arrestaban todos los días hasta las 8 de la noche, pues no podía tener vida social, ¿no? Sí, Entre semana mínimo no. Increíble, oye. Así es que, pero si a mí me preguntas, ¿te sirvió? ¿Te controló? Sí, No. ¿te educó? Alguna vez tíos de amigas mías y demás querían que los primos de Sí. mis amigas, oye, me gustaría, ¿cómo ves? Yo mi consejo fue, no, porque te altera, o sea, el que es rebelde le va a picar más y se va a convertir, va a ver la manera de ser rebelde. Sí, refuerza la rebeldía. Exactamente. Yo le dije, no, yo creo que, digo, no sé si a ti te pasó seguro, que en la primaria, eso te decían que, bueno, en la primaria yo me porté muy bien, la primaria sí fue muy buena, secundaria es donde yo me aloco, y yo creo que fue a partir del segundo año de secundaria, pero mira, que nos decían, te voy a meter una de gobierno, y te voy a, y ni hacía nada, ¿no? Pero la mía sí era de que lo que decía lo cumplía, sí te cumplía. y a mí nunca me dijo... O sea, sí me llegó a decir de la de gobierno, pero al final ya me decía, te voy a meter unas monjas y militares. Pues así me la cumplió y pues sí acabé carrera técnica, hice tesis y todo. Y pues ya, hasta ahí. Y la verdad tenía razón mi mamá, no seguí estudiando. Una amiga mía que estaba en la Anáhuac me llevó porque me rivalidaba en la carrera de turismo. Sí. Y entonces yo le dije, ¿y quién te dijo que yo quiero que me quiero licenciatura? Me vale gorro. Entonces sí te puedo decir que fue toda una aventura. Sí no me ayudó para la parte rebelde porque sí seguí siendo contestona, rebelde. Pues digo, pobre mi mamá, por decirle que saqué canas verdes. Así es que sí te digo, sí fue toda una experiencia. Toda una experiencia. Oye, Maite, pues me llega a la mente varias dudas, inquietudes, ¿no? Por ejemplo, antes de lo sucedido, ¿qué te llevó en ese segundo de secundaria empezar a ser rebelde? ¿Te influyeron tus amigos, tu entorno? ¿O tú tenías conflicto en casa? ¿O la escuela te estaba reprimiendo? ¿Cómo te sentías? Pues no, fíjate que yo creo que desde chica yo fui rebelde, cada etapa diferente, obviamente, ¿no? Pero luego me voy enterando, mi mamá era española y voy a España y me dicen mis tíos que mi mamá era muy rebelde. Pero mi mamá era mayor, entonces ella nació en 1929. Pero para la época, porque te estoy poniendo el ejemplo de que, pues sí, también igual lo traía en la sangre, nada más que mi mamá no era rebelde como yo fui. Ella era rebelde en el aspecto de que una mujer en los 50s o cosas de esas no podía viajar sola. Estaba mal visto que viajara sola y a mi mamá no le importó. Y viajaba. Y hizo era como muy independiente. Exacto. Sí, hizo muchas cosas que no se estilaban. Que no estaban bien vistas, ¿no? Y más en España, que estaba Franco. Que era muy mocho y ya sabes. Claro. Entonces, este es el ejemplo de que mi mamá había una rebeldía diferente para su época, pero fue rebelde. ¿Me explicó? Y yo... Pues yo creo que fue así, porque la verdad es que en casa tuve una buena infancia y demás, y me la vivía castigada, porque mi mamá era muy estricta. Fíjate que mi mamá era de que te decía, ¿tuviste malas calificaciones? En diciembre, las 2 semanas no sales. Y te castigaba con salidas y horarios. Así, en esa época pues no había teléfono, no había nada de eso. Pues era castigarme de no salir ni recibir a nadie de visita, porque llegaban amigas de, ay, vengo a ver a Maite. No, Maite está castigada. Entonces, sí fue muy tajante en eso, porque yo tenía una amiga de vida que la sigo teniendo, que su mamá se le olvidaba que estaba castigada. Entonces estaba padrísimo, la castigaban, pero a la mera hora se le olvidaba y entonces ya salía. Perfecto. Y luego a mis amigas, 2 de ellas con las que crecí, en verano, castigo de ellas, cuando se portaban mal, era subirse a la hora que yo me subía. Porque mi mamá... Tú eras el modelo. Porque mi mamá era tan exigente que yo podía salir en las mañanas de 12 a 2. Muy y subirme a mi casa, comer, hacer qué hacer con ella. O sea, me ponía a hacer qué hacer. Creo que es la única vez en mi vida que he hecho qué hacer, ¿verdad? Comíamos, hacía, lavaba trastes, todo. Y a las 4 me podía volver a salir a jugar. Y a las 8 de la noche yo tenía que estar en casa. ¿Qué pasaba si no? No, bueno. Hoy, creo que lo sabes tú y toda mi gente lo sabe, que soy muy puntual. Muy puntual.
Sí, ¿Pero por qué? Porque si mi mamá me decía, te subes a las 8, yo tenía que estar a las 8, pero si llegaba a las 8:01, era un día sin salir. Ah, 8:02, 2 días sin salir. Y así, Ah, y mira. me podía ir a 8:15 y eran 15 días sin salir. Ujú. Entonces, por obvias razones, pues yo llegaba puntual para que no Sí. me castigaran. Si Claro. ya con las calificaciones me castigaban cada rato, pues no vaya a ser por impuntual. Sí. Entonces, eso sí me hizo Sí, muy eso sí. puntual. Sí, sí que te hoy- estructuró. Sí, eso sí. Sí. Pero sí, mi mamá fue muy dura, pero eso sí, a los 21 años vio que era rebelde, pero fue una rebeldía Sana. sana, exacto, Sí. porque ni drogas, ni Sí. alcohol en esa época. Pero llegó a los 21 y mi mamá me dijo, a partir de ahora ya no tienes horario, solo me tienes que avisar con quién andas Oh, y, wow. y me dejó libre. Ujú. Ya a partir de ahí se volvió muy alivianada, ya no era Sí. la estricta de antes, Sí, pero de que nací hasta los 21, súper estricta. sí. Yo Ya creo dejó de persistir. Exactamente, es más, a veces decía, es más estricta mi mamá que la militar, o sea, Sí, o sí. sea, me traía más, Claro. o sea, Sí. Pero es que imagínate, en la época en que nace tu mamá, ¿qué le ha de haber tocado a ella? Ella, me parece, sí tuvo un hermano. ajá, Ella sí tenía tuvo un hermano, pero supongo que sus padres, pues, eran de... Fíjate que era más mi abuelo, mi abuela dicen que era, yo no conocía a mi abuela, murió joven, 60 y Ujú. tantos, Mm, pero dicen que mi abuela era muy buena gente. ujú, Mi abuelo que sí lo conocía era el estricto. ujú, Pero al final del día te digo, mi tío sí se abocó a lo que su padre le decía, ujú, pero mi mamá no, ya que fue grande y ella, Ujú. es más, la verdad es que mi mamá trabajó, fue ujú. independiente, el último departamento o piso, como le llaman Sí. en España, Sí, sí. que pues, sí. vivió mis abuelos y mi mamá, lo Ujú. compró mi mamá. Ah, Porque mi mamá no fue llegó a México diciéndole a todo el mundo, ay, has de tejer divino. ujú. No, porque trabajaba. O sea, mi Ah, mamá trabajó claro. siempre. Sí, muy disciplinada. Entonces, por eso era Ujú. así, ¿me explico? Sí, sí era diferente a otras. porque Para la época de ella. Sí. Porque en esa época, pues las mujeres no estudiaban. Mi mamá dice Ujú. que si ella hubiera podido estudiar, le hubiera encantado medicina. Ujú. Siempre supo mucho de medicina y Ah. era muy observadora y Ujú. cosas de esas, ¿no? Pero bueno, no se Sí, estudiaba. más bien trabajó. Entonces trabajó y entonces cuando ya eres Ujú. independiente, pues ella decía, quiero los veraneos, irme Sí. con mis amigas Sí, de viaje. sí. Y pues aunque era mal visto que la mujer y todo, mi mamá no le importaba y se iba. Ah, Entonces mi abuelo no era muy feliz, ¿verdad? Sí. Obviamente, para la pero sí, época. ya lo traías en la sangre, Mike. Sí, es lo que te digo, o sea, no puedo echar culpas a mis Sí. papás de que, ay, porque mis papás, a lo mejor Ujú. me picó el que fuera mi mamá tan exigente, tan así, cuadrada, Sí. ¿no? En las cosas, Sí, pero al final llevé, el amor de mi vida fue mi madre. sí, Entonces claro. dices, al final ya grande, Se lo agradece uno. pues sí, hay cosas que terminas agradeciéndolo, ¿no? Claro. Hay cosas que sí. Oye, pero ese segundo de secundaria, ¿qué crees que pasó? ¿Por qué te ibas de pinta? ¿O eras más Mira. porque te llamaba lo sociable? Siempre he sido muy social. Hasta Ujú. el día de hoy soy Ujú. muy social, soy de mucha gente. Me puedes invitar a una reunión y me voy contigo. Y aunque no conozca a nadie, así conozco Ujú. más gente. Esa es Ujú. mi ideología, ¿no? Bien. Entonces, siempre he sido muy social, Sí. siempre he sido muy inquieta. Y te digo, Ujú. sí hubo una amiga, que en Ujú. paz descanse, Sí. ya murió, pero que ella y yo hacíamos la mancuerna y nos íbamos de Ujú. pinta. O sea, y- no te influenciaba ella, sino las dos. Pues yo creo que las dos, pero ya sabes, la mamá de ella decía que yo. Y Sí. mi mamá decía que ella, Sí. ¿no? Al final del día. Obvio. Pero la realidad de las cosas es que yo creo que las Ujú. dos nos impulsábamos, ¿sabes qué? Sí. Yo no sé si tenga que ver, yo digo, yo no me llevo tanto por los signos, pero las dos éramos escorpión, Ajá. carácter fuerte, o sea, Ujú, para sí. adelante siempre. Sí, sí, Entonces, sí, rebelde. lo malo es que no nos aconsejábamos de la mejor manera, ¿no? Ajá. Ese era el problema. Sí. Pero en segundo de secundaria, pues yo creo que la adolescencia. Sí, es la exacto. ¿Sabes qué me ya le pasó de diste ahí? al Que yo tema. a los 13 años de Ujú. edad, para que le midas, Ujú, tuve un novio ujú, que tenía 18. ujú. Pues era Mayor, muy además ya era grande. mayor de edad. Sí, él ya era mayor. Lo bueno es que en esa época los papás Sí. no iban a demandar Sí. ni cosas de esas, ¿no? Pero no solo eso, o sea, duré 2 años con él. O sea, Ah. terminé a mis 15, 20 de él. Pero él a los 14 me dio anillo de compromiso. Porque él no estudió carrera, pero su papá tenía una empresa y demás Ujú. y se metió a trabajar ahí. Ujú. Entonces, Ya podía desde independizarse. ahí, fíjate que resultó que
pues cuando me dan anillo de compromiso, imagínate mi mamá conmigo a los 14, dijo, Dios santo. Su approach fue con una terapia, a ver que me daban terapia, vio que no estaba funcionando, me llevó con un cura que ella conocía y demás. Bueno, con decirte que fue un tiempo con él y el cura terminó diciéndole, déjela porque se le pela, o sea, se le va a ir. Claro. Es muy brava su hija y si el otro le dice, vámonos, se va a ir, ¿eh? Sí. Entonces mi mamá tuvo que bajar un poquito su estilo, sí. Porque ya me prohibían verlo y demás. Entonces le dijo él, no va a ser la solución que le prohíba, va a ser peor. Claro. Entonces, eso fue a los 13 de Yanira. Entonces, imagínate. Oye, tu mamá esperaba que en la terapia tú tomaras conciencia de que no era bueno casarte. Pero yo en ese momento ni tomaba la cuenta la terapeuta, para que me entiendes? No te interesaba. Y es más, tengo muy pocos recuerdos de la terapia, tengo más recuerdo del cura. Mira. Y era buena onda el cura porque no era de los así, pero te digo que terminó diciéndole, no, señora, tiene que dejarla porque si no se le va a ir. Sí. Y tiene 14 años, ¿no? Obvio, ya cuando crecí a los 15 no eres que fuera madura, ni mucho menos, pero te empiezas a dar cuenta que ya hay otros hombres, que pues el único hombre que había conocido era él. Entonces yo fui la que terminé con él, ¿no? Pero desde los 13 de Yanira, para que me entiendas. No, y si tu mamá te hubiera restringido, a lo mejor te casabas. Pues sí. Sí. Y qué tontería, ¿no? Hoy lo veo, dices, pero pues sí lo hubiera hecho. O sea, si mi mamá no me pone estate quieto, de alguna manera, pues sí, a lo mejor me hubiera... Y como él ya ganaba dinero, pues peor tantito, ¿no? Sí, porque ya podían independizarse. Exactamente, sí. Entonces ese era el problema. Sí, bueno, es que estás hablando de la adolescencia, que es una etapa de cambio, es una etapa de duelo en donde estás dejando 3 estados. El estado de tu cuerpo, biológicamente, físicamente hablando, está cambiando tu cuerpo. Ajá. En las mujeres pues viene el periodo menstrual, toda esa parte que además hormonalmente te afecta. Y también estás cambiando de etapa de la infantil a la pubertad. Claro. Es un cambio también, es un duelo. Claro. Estás cambiando, o sea, también en tu caso tú ibas a terminar la secundaria. Ajá. Entonces también es el cambio de la secundaria a la prepa, que es otra... Sí, ya es otro rollo. Otro rollo, o sea, es otro entorno completamente más exigencia. Claro, claro. Ajá. Depende si ibas a seguir en esa escuela, si no también el cambio de escuela, cuando te cambian de escuela fue otro duelo para ti. Entonces estamos hablando que en la adolescencia no tenemos identidad, la estamos buscando. Sí, me movieron mucho. Sí. Traes como el temperamento genéticamente hablando, claro, pero estás buscando tu propia identidad y no sabes para dónde ir, no sabes qué sentir, estás en duelo de varios aspectos, entonces seguramente tú estabas viviendo varias emociones que a lo mejor ni siquiera identificabas, por eso la terapia no la aprovechaste tampoco, porque no te interesaba, porque ni lo veías. Exactamente, no, o sea, yo todo eso, y sabes que en esa época, mi mamá, fíjate, te voy a poner un ejemplo, en la primaria, cuando era chiquita, le llegaron a decir que yo tenía dificultad para las manualidades, ¿no? Y entonces, cuando me cuenta ya grande mi mamá, le dije, ¿qué hiciste? Y se volteó y me dijo, ¿de qué? Porque mi mamá no tenía esa idea de que hoy, como las mamás, si le dicen, tu hijo tiene problemas para la manualidad, lo metes a lo mejor a cursos para que le ayuden en ese proceso. Sí. Mi mamá, y no lo hizo por mal, porque yo siempre he dicho que los papás te dan lo mejor que pueden y que no hay escuela para ser papá. Yo no soy mamá, pero sí entendí esa parte ya grande a lo mejor de que, pues sí estaba cañón el cómo le hago, ¿no? O sea, cómo la manejo, si la veo rebelde, sí ha de ser muy difícil. Y hoy veo a muchas amigas que pasan eso, sí, ¿no? Sí, es bien difícil. Entonces, sí, la verdad es que tu mamá no tenía herramientas suficientes, ¿no? Si de por sí ahora en esta época a veces no las tenemos, claro. Pues ella menos. No. ¿Y había podcast? No habían podcast, o sea, para que se enteraran de qué pasaba. O hoy, por ejemplo, en nuestra época, no sé si tu familia, a mí me metieron, mi mamá sí tuvo que ver una escuela, la mexicana americana, que fuera buena académicamente, y en nuestra época era muy buena académicamente, yo hoy no sé. Pero también estaba cerca y todos los papás nos llevaban a las escuelas que estuvieran también cerca.
Hoy los papás Por pueden llevar al comodidad. hijo lejísimos, pero es la escuela que los Sí. papás quieren, ¿no? Hoy se ve la vida diferente. Sí, sí, afortunadamente tenía cerca esta que era buena. Sí era buena y estaba cerca de mi casa, no era tanto problema, ¿no? Así es. Así es que, Bueno, entonces, fíjate, creo que no estabas viviendo como emocionalmente alguna situación. ¿Sentiste alguna vez, no sé, miedo, tristeza, angustia que viven los adolescentes? pues mira, fíjate que siempre he sido, por ejemplo, una persona que no fue, toco madera, ¿verdad? Ujú. Depresiva nunca he sido. Fui rebelde, sí, pero que yo te Pero dijera, con mucha energía, ¿no? No estabas ahí tumbada. Cuando te no. castigaban, ¿qué sentías? Ay, sí, me frustraba, Sí. obviamente, porque pues no podía ver a nadie, Ujú. no, Pero era por eso. exacto, o sea, pero pues también a veces ya te dabas cuenta que pues sí fíjate que me lo merecía, ¿no? Pero Ah. también yo le dije alguna vez a mi mamá, mamá, me castigaste toda tu vida y nunca dejé de contestarte. Sí. O sea, algo que querías corregir, nunca lo pudiste hacer. Sí, no era como. Entonces como de ellos no mucha se les ayuda. ocurría, voy a tomar otra estrategia. Mi mamá era lo que ella Lo le que ella enseñaron. aprendió, Te claro. digo que nació en 1929, ahorita mi mamá si estuviera viva tendría 96 años. Ujú, O sea, Sí, entonces, y mi mamá me tuvo grande. sí. Entonces también eso, ¿no? O sea, Sí. creo que tiene mucho que ver. Sí, Entonces, ok. ella hizo lo mejor posible, pero yo sentirme Ujú. con miedo así triste, bueno, que terminó Sí. con el novio, a lo mejor eso es lo que me daba Sí. tristeza, pero tampoco pasaba nada, No, vaya, nunca sí, me no. morí de amor, para que me Sí, o sea, quieras tu el día de hoy. autoestima sí estaba elevada. Sí, y mira que Sí. mi mamá no me ayudaba, porque mi mamá era muy honesta, muy directa, Sí, como buena te española, decía. era osca. Era crítica. Pero como siempre dije, ya más grande, mi mamá no me decía te amo. Ya al final sí, Ujú. obviamente, ya cuando era grande, no me decía te amo, pero me lo demostraba en otras cosas, ¿no? Claro, así Entonces, es. pues también así crecí, Sí, ¿no? claro. Entonces, pues lo Sí. que ya te acostumbraste, Sí. no añoras lo que no tienes. Ujú. Me da gusto saber que no estabas viviendo tu, pues, desesperación, desesperanza, toda esa parte que los adolescentes es muy común que vivan y muchos se van al suicidio Sí. o se fugan de la casa, pero se van a un mal camino. Otros se fugan y encuentran su buen camino, pero siempre es muy común que mientras más te restringen, como dices bien, más te rebelas, más quieres saltar la tranca Claro, y es peor. sí. Entonces, la intención de este podcast precisamente es poder compartir el testimonio de Maite para que los padres de familia puedan comprender un poco más esta etapa que es una etapa de duelo completamente y que pues lo mejor en estos casos es sentarte a comunicarte con tus hijos, a platicar qué están sintiendo, entonces acercarse más, conocer más lo que están sintiendo y sobre todo buscar alternativas. Hoy en día pues tenemos las terapias de adolescentes, tenemos el ejercicio, club, algo así, como que los distraiga. O sea, en vez de enfocarse en la rebeldía y en lo malo que pasó, Descansarlos. es cansarlos. A mí mi mamá me metió, pero nunca me quedé. Ah, Siempre ok. me O sea, metió sí, y me terminaba saliendo Sí. y como le dije, ay, debiste obligarme más, Sí. ¿no? Pero no lo hizo y bueno, pues Sí. eso es lo que ella creyó, sí, sí. ¿no? Sí, qué difícil. Oye, pues gracias a que pues tu mamá te educó, de todos modos tuviste una vida estructurada, después tuviste unos trabajos, buenos trabajos, y ahora pues afortunadamente tienes una vida que se enfoca en lo social, precisamente. Hoy sí, hoy parece, ya me dicen que soy RP, pero bueno, Hoy, pero que es ARP Relaciones Públicas. relaciones públicas. Y hoy haces ahora sí que lo que quieres hacer, ¿no? Nadie Exactamente. te restringe. No, y no tengo ni pareja ni nada, entonces yo me manejo Libre. sola. Libre. Sí, Ok. Pues efectivamente. Maite logró su libertad. Ya. Hoy nadie me dice nada, ni me regaña ni nada. Pero ¿qué les recomendarías tú a los padres? A los padres que tratan exactamente de sentarse a hablar, Ujú. averiguar el porque yo siempre he dicho, fíjate que a mí algo que hoy tengo muchos sobrinos que no son, porque mi papá era hijo único Sí, y mi mamá, toda la familia está en España. sí. Entonces realmente crecí, soy hija única. Sí. Tengo 2 hermanas del primer matrimonio de mi papá, pero viven en Los Ángeles. Entonces yo crecí sola. Sí. Entonces creo muy importante el que los papás se acerquen y sabes que tener alguien de adulto que pueda ser tu confidente. Yo hoy juego, bueno, ahorita ya mis sobrinos, los más cercanos, son más grandes, ya no es igual, pero ellos recurrieron mucho a mí, porque dentro de que
yo no los iba a dejar hacer una tontería o Ajá, algo. claro. Los cobijaba, yo no era la Los mamá, yo no escuchabas. tenía por qué regañarlos. Yo No. entonces creo que a mí me hubiera encantado tener a alguien Tener- adulto que Tener me... una Maite, Exacto, una madrina Maite. una madrina, sí. Y la verdad es que creo que el que tengan a alguien que no sea sus papás Sí. siendo adultos, está padre que Sí. los unan en familia. Yo sé que hay Sí. familias más Más- separadas, sí. pero yo que no tengo, yo mi familia tengo, Ujú. mis amigos es mi familia escogida y te puedo decir que varios de mis sobrinos crecieron conmigo y me Ujú. tienen mucha confianza y creo que a mi modo y demás Ujú. los ayudé, Sí, ¿no? excelente, De alguna sí. manera. Entonces yo sí creo que los padres deben de hablarlo más, Ajá. no castigar tanto, porque Sí. digo, siempre es dame el celular, Sí. porque es ahora Sí, el, ahora sí dame el ahorita. celular, dame el iPad. Sí. No, yo creo Ujú. que es hablarlo con ellos, no sé, digo, Ujú. no soy mamá, no puedo dar tantos consejos, pero Ujú. creo que a mí me hubiera funcionado más una plática, más que Claro. se acercara a mi mamá, pero bueno, Sí. ella no tenía esa concepción Ujú. de la vida, ¿no? Ujú. Sí, fortalecer la comunicación. Exacto. Algo muy importante, que antes se estilaba castigar al hijo. Por ejemplo, estás castigado 2 semanas, como Sí. te hacían a ti. Y se recomienda en psicología no castigar al individuo, sino castigar algo. Por ejemplo, como dices ahora, te castigo el teléfono, está castigada la televisión, está castigadas las salidas. Tú no, porque Claro. no se están metiendo con tu persona. Ah, ok. Porque al decirte estás castigada, es como Es agresivo. un cariño negativo, Ok. como una agresión, como si estás llamando la atención, pero a la mala. Claro, claro. Entonces, sí es mucho cuando hablas de algo que hizo tu hijo o tu hija mal, no decirle, por ejemplo, es que eres un tal, o eres Claro. un impuntual, por decirte, sino debes ser más puntual. O la puntualidad es muy importante, o sea, Claro. no hablar del hecho y no de la persona. Ok. Porque si hablas de la persona, estás mermando su autoestima. Ok. Entonces ahora hay que tener así como detalles de cuidado de Sí, yo sé eso. que hoy es diferente todo, Ujú. porque es diferente todo Sí. definitivamente, pero sí, a mí no, todo eso, pues, Sí, no, a mí sí me castigaba a mi persona, sí, a ti. sí. Ay, Maite, pues la verdad es que es muy admirable todo el proceso que viviste y que siempre saliste triunfante con la cabeza en alto. Sí, gracias a Dios. Sí, porque creo que otros se hubieran podido quedar ahí, ¿eh? Sí, la verdad es que, ¿sabes qué? Siempre tuve mucho carácter. Por ejemplo, Sí. yo respeto la vida de cada quien. Yo y hasta el día de hoy te puedo decir que nunca me metí en una droga. Se me ofreció en su momento, como a Sí, todos, yo creo, sí. en la vida, en alguna etapa. Ujú. Pero siempre pude hacer eso porque sí creo que tengo carácter fuerte Ujú. y estaba convencida de lo que yo no quería, ¿me Exacto, explico? eso estuvo. Entonces, dentro de, no sé si fue por cómo crecí, toda la rebeldía que hice y que me costó más, no sé, porque tuve amigas que vivieron una vida más sin castigos, ¿no? Sí. O sea, porque pues eran Sí. más de Más ir a, sí, como le decía a su obedientes. papá y su mamá y Ujú. demás, yo no. Entonces, Ujú. salí bien, Sí. no estoy Sí, tan... porque algo que te ayudó también es que vivías entre adultos, entonces quizás escuchabas sus pláticas, entonces eras madura, en ese Exactamente. sentido eras madura. Pues sí, Entonces sabías como lo que te convenía y lo que no. claro, claro. Ujú, sí. Sí, unas veces te hacías mensa Sí. para hacer lo que querías, ¿verdad? Pero sí te dabas cuenta. Yo creo Sí. que ya a cierta edad te das cuenta que es bueno Sí. y que es malo. Sí, Que ya nos hagamos mensos, eso es otra cosa, ¿no? sí. Maite, pues te agradecemos enormemente. Hoy no pudo estar Jerry porque está enferma, pero bueno, yo tengo aquí el honor de estar y está aquí producción también. Entonces, gracias a todos por seguirnos. Pues muchas gracias a todos. Gracias, Maite. en especial Gracias, a ti. amiga. No, a ti Y por bueno, invitarme. un aplauso. Gracias.